Bueno, buenos días. Mi nombre es Mohamed Altuba Alejo y les vengo a presentar el trabajo titulado Aspectos ecológicos de algunas especies de aves frugívoras de la familia Crassidae y Ramphastidae en la Reserva Natural Privada San Pedro, ubicada en el Valle del Cauca, dirigida por el Dr. Alan Giraldo López y codirigida por la bióloga Pamela Carvajal Nieto. Bueno, el Chocó Geográfico es una región que tiene un área de 175.000 kilómetros cuadrados en la cual podemos encontrar representado el 10% de la biodiversidad del planeta. Comprende territorios que antes de Panamá pasan por Colombia, terminan en Ecuador, y este posee una alta representatividad de ecosistemas. Acá podemos encontrar gran variedad, como por ejemplo los páramos, los bosques húmedos, los bosques de niebla, los litorales rocosos e extensas playas. Y su precipitación media anual está alrededor de los 7.000 milímetros. Dentro de la región del Chocó geográfico encontramos un ecosistema muy importante, que son los bosques húmedos tropicales, los cuales poseen una temperatura promedio de 24 grados centígrados y una precipitación que puede alcanzar hasta los 8.000 milímetros anuales. Son de gran importancia porque contribuye a la regulación del clima mundial y al sostenimiento de regímenes de lluvia. Además, estas regiones también, estos ecosistemas también poseen altísimos valores de biodiversidad. Los diferentes ecosistemas, especialmente en los ecosistemas tropicales, las interacciones que existen entre las plantas y los animales son muy importantes para el sostenimiento de la vida, y estos también pueden ayudar a reconocer patrones de distribución y abundancia de las especies. Las aves, pues como uno de los grupos de vertebrados más abundantes en estos ecosistemas, están cumpliendo funciones ecológicas muy importantes como lo son la dispersión de semillas, la polinización y el enlace de diferentes estratos vegetales, como es el caso de las aves folívoras. Las aves frugívoras son fundamentales para el sostenimiento de los bosques muy húmedos tropicales, ya que entre el 40 y el 50% de las semillas son dispersadas por estas. En estos ecosistemas encontramos dos familias muy representativas, la familia Crassidae, que es la familia de las pavas, guacharacas, pajuiles, y la familia Ramphastidae, que es la familia de los tucanes. Con respecto a su ubicación en los estratos vegetales, la familia Crassidae podemos encontrarla como una familia más de una distribución más variable, ya que podemos encontrar especies que están exclusivamente, casi que exclusivamente en el suelo, alimentándose y realizando sus actividades ahí, como por ejemplo Crax rubra o otros pajuiles, y otras especies que están asociadas a las partes altas del bosque, como son por ejemplo Penelope purpurascens. Por otro lado, la familia Ramphastidae se encuentra principalmente asociado al dosel del bosque y son considerados mejor dispersores por tener la capacidad de tragar frutos enteros. Estas dos familias tienen entre el 70 y el 100% de su dieta está compuesta por frutos y la pueden complementar con ítems como son las flores, las hojas, especialmente los crásidos, artrópodos e inclusive vertebrados pequeños. Unos Algunos aspectos ecológicos, como son el uso de hábitat y de recursos en este, pues son características que pueden estar variando tanto en tiempo como en espacio, y lo cual lo podemos ver reflejado en las interacciones ecológicas. Y pues debido a que las especies de interés son de difícil captura, digamos que el análisis de actividad por medio de presupuestos de tiempo o etogramas, los cuales son realizados mediante procesos sistemáticos de observación, no solamente ayudan a establecer cuáles son los patrones de actividad, sino también cómo son el uso de hábitat. Debido a que pues, estas familias son muy importantes en estos ecosistemas, evaluar el estado de las poblaciones se convierte en algo muy pertinente. Y esto lo podemos hacer mediante estimadores de densidad poblacional, los cuales pueden estar influenciados por varios factores, tales como son las... Considerando que la información disponible sobre las especies de estas dos familias, principalmente en los bosques muy húmedos tropicales costeros del Pacífico, es muy limitada, este trabajo tuvo como propósito identificar y escribir el uso de hábitat y estimar la densidad poblacional para algunas especies de las familias Crassidae y Ramphastidae que están habitando en la Reserva Natural Privada San Pedro, además de describir las características del hábitat utilizado por estos. Para esto, este trabajo fue llevado a cabo en la Reserva Natural Privada San Pedro, la cual se encuentra ubicada hacia la salida de la Bahía de Buenaventura. Esta es un área privada que se encuentra enfocada hacia la conservación, de la cual no se extrae madera ni tiene procesos de caza intensivos.
Puede poseer elevaciones que van desde los 0 hasta los 50 metros sobre el nivel del mar y según la clasificación de Holdridge se encuentra catalogada como un bosque muy húmedo tropical, con temperaturas anuales promedios de 24 grados centígrados y 5.000 milímetros de lluvia al año, en promedio. Se realizaron en total 5 campañas de muestreo, las cuales fueron realizadas entre agosto del 2014 y marzo del 2015. Para la toma de datos, principalmente los que estaban asociados al cálculo de la densidad poblacional, se establecieron 9 trayectos de ancho variable con una longitud entre los 400 y 600 metros. Para la descripción de la estructura vegetal, utilizamos el método del décimo de hectárea de Gentry, el cual consistía en la realización de 10 subtrayectos con un área de 50 metros por 2 metros, en el cual identificábamos hasta nivel de familia todas las especies vegetales que estuvieran allí y que tuvieran un DAP mayor a los 3 centímetros. Eh, para la toma de datos se realizaron censos visuales con binoculares. Las observaciones siempre fueron hechas por 2 observadores. Cuando se trataban de tomar los datos que se iban a utilizar para los cálculos o los estimadores de densidad, se trató de que fuera una velocidad constante y que estuviera abarcando los picos de actividad de las aves. Los datos que nosotros tomamos principalmente fueron la distancia perpendicular, el número de individuos observados, la hora de encuentro, la actividad que se encontrara realizando en ese momento, la altura de percha y la altura del árbol donde se encontraba, además de su DAP y su cobertura vegetal. Cuando se encontraba un grupo o un individuo de aves, se observaba por un máximo de 15 minutos y se determina la actividad que estaba haciendo mediante las categorías de actividad basadas en la propuesta de Mikic y Slade, en la cual encontramos manutención, donde se incluyen actividades como lo son la percha y el acicalamiento. También encontramos las categorías de locomoción, alimentación, agonístico combate, reproducción o misceláneo, que pues es una categoría en la cual podemos encontrar algunas actividades que no cuadran o no se identifican con las categorías anteriores. También se quiso establecer si existía una preferencia de la altura de percha. Para esto usamos la propuesta de Rangel y Lozano, en el cual cataloga como estrato arbustivo el que va hasta los 5 metros, el subarbóreo el que va hasta los 15 metros, el arbóreo inferior que va hasta los 25 metros y el arbóreo superior el que sobrepasa los 25 metros. Bueno, para determinar cómo era la representatividad ecológica de las familias vegetales en la reserva, utilizamos como indicador el índice de valor de importancia, el cual constaba de la sumatoria de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa de cada una de las familias que observamos. Para estimar la densidad poblacional de cada una de las especies observadas, se utilizó el paquete de Distance para el programa estadístico R. Se evaluaron 3 modelos, Uniform, Half Normal y Hazard Rate, con series de expansión coseno y el polinomio de Hermite, y se escogió el modelo usando el criterio de información de Akadike. Además de esto, se hizo una regresión lineal para evaluar la relación de dependencia que existía entre la altura de percha de las aves y la altura del árbol donde se encontraban. Para establecer si existía una preferencia por alguna altura de percha, eh, se asumió primero una preferencia de estrato aleatoria y fue evaluado mediante una prueba de bondad de ajuste. Bueno, resultados y discusión. Con respecto a cómo era la estructura vegetal de la Reserva San Pedro, encontramos o se identificaron 31 familias vegetales, siendo las más importantes las familias Arecacea, Clusiacea, Sapotacea y Euphorbiacea. Y por otro lado, las que presentaron un menor de índice de valor de importancia fueron la familia Moracea, Anacardiacea y Verbenácea. Bueno, con respecto a las especies que encontramos en la reserva, para la familia Crassidae encontramos 2 especies. La primera de ellas fue Penelope purpurascens, de la cual registramos 14 individuos. La segunda especie que encontramos fue Penelope ortoni, de la cual registramos 5 individuos. Estas 2 especies son pues, muy similares, se diferencian principalmente por su tamaño, el cual el Penelope purpurascens puede alcanzar hasta los 90 centímetros y Penelope ortoni no sobrepasa los 60 centímetros. Además, el tamaño de la gula y de la cresta
En el caso de los machos, es mucho más pequeña en comparación de Ortonia en comparación a la de Purpurascens. De la familia Crassidae pudimos también encontrar dos especies. La primera de ellas fue Ramphastos ambiguus, de la cual registramos 65 individuos. Y la segunda especie que encontramos fue Ramphastos brevis, de la cual registramos 5 individuos. Estas dos especies también son muy similares entre ellas. Se diferencian primero, el pico es más pequeño proporcionalmente al cuerpo en Ramphastos brevis que en ambiguus. El tamaño también es más pequeño en brevis y los cantos también son bastante diferentes. Yo creo que esta es tal vez la mejor ayuda para poder separar estas dos especies. Las cuatro especies que encontramos de estas dos familias se encuentran en distintas categorías de amenaza, dependiendo del sistema de evaluación que se use. A nivel mundial, Penelope ortoni se encuentra como en peligro de extinción, Penelope purpurascens y Ramphastos brevis como preocupación menor y Ramphastos ambiguos como casi amenazado. A nivel nacional, utilizando como base el libro rojo de las aves de Colombia, en su última edición, encontramos que la única especie que ha sido evaluada fue Penelope ortoni y esa se encuentra como vulnerable. Con, respe- con respecto a las abundancias de estas cuatro especies de aves en los meses que se muestreó, tenemos que Penelope ortoni solo fue observada durante los meses de enero y marzo. Penelope purpurascens fue un poco más conspicua, observada tanto en el mes de agosto, enero, febrero y marzo. El único mes donde no se observó fue diciembre. Ramphastos brevis fue observada únicamente en el mes de febrero. Fue solamente encontrado una sola vez un grupo de 5 individuos. Fue una especie realmente poco común o de difícil observación. Y mientras que Ramphastos ambiguus, que fue la especie que más registros se obtuvieron, fue relativamente, o de ella se obtuvieron registros durante todos los meses de muestreo, siendo los meses de mayor abundancia el mes de enero y febrero, mientras que el mes de diciembre fue el mes donde menos registros se obtuvo, no solamente para en la cantidad de individuos de Ramphastos ambiguus, sino para todas las especies de aves que se registraron. Debemos considerar que los meses de enero y febrero en el Pacífico colombiano son meses considerados de poca pluviosidad y teniendo en cuenta pues que la lluvia o en épocas lluviosas la abundancia que es registrada en cualquier especie de ave tiende a crecer ya que se hace más difícil su observación, además de que los animales tienden a estar más refugiados. Por eso es posible que tanto en el mes de enero como febrero no solamente presentemos las mayores abundancias, sino también que encontramos la mayor cantidad de especies. De acuerdo a lo que estaba planteado para este trabajo, el primer aspecto ecológico grande que queremos reportar es el de relacionado con la densidad poblacional. Entonces, pues debido al bajo número para algunas de las especies que observamos, no se puede obtener un estimador de densidad confiable para estas especies. Por lo que procedimos a hacer fue calcular una probabilidad de detección global teniendo en cuenta las cuatro especies y a partir de este valor y la cantidad de individuos observados de cada una de las especies pudimos establecer cuál fue la densidad poblacional de cada una de las especies de aves frugívoras. ¿Cuáles son las implicaciones de haber hecho, digamos, este procedimiento o haber operado de esta manera? Inicialmente, pues estaríamos diciendo que la probabilidad que nosotros tenemos para detectar una de estas cuatro especies no está dependiendo enteramente de la especie como tal, de su comportamiento, de sus hábitos, sino que está más determinada por cómo está estructurada la vegetación en donde se realizan los muestreos. Es decir, que si nosotros tenemos un trayecto en el cual estamos registrando todas las aves y su distancia perpendicular, van a haber sitios en donde nuestra visibilidad pues no va a ser mayor, digamos, a 2 metros, ya que pues la vegetación es muy espesa. Entonces todo lo que esté más allá de esa distancia, pues no va a lograr ser detectado. Mientras que podemos también llegar a otros sitios donde la cantidad de vegetación es menor y la cantidad o el espacio donde podemos establecer registros
suele más amplio, ya no van a ser 2 metros, sino van a ser de pronto 15 hasta 20 metros. Teniendo en cuenta esto, nosotros estimamos una probabilidad de detección de 0.4988 utilizando el modelo uniforme y la una serie de expansión coseno. Entonces así tenemos que para Penelope purpurascens estimamos una densidad de 26 individuos por kilómetro cuadrado, para Penelope orthoni de 10 individuos por kilómetro cuadrado, para Ramphastos ambiguus de 128 individuos por kilómetro cuadrado, una densidad alta, y para Ramphastos brevis, pues al tener la misma cantidad de registros individuales que Penelope orthoni, tienen un valor de densidad igual, que es de 10 individuos por kilómetro cuadrado. Respecto a la familia Crassidae concretamente, encontramos que los dos estimados de densidad poblacional que nosotros presentamos acá son coincidentes para otros estimativos que se han hecho a especies de la subfamilia Penelopine, como son Penelope perspicans, Penelope montagni, Camapetes goudoti y Aburri aburri, los cuales pueden ir desde 0.9 individuos por kilómetro cuadrado hasta 42 individuos por kilómetro cuadrado. Sin embargo, estas especies de la subfamilia Penelopine que han sido evaluados principalmente están asociados a hábitats de montaña que pueden llegar hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que tienen unos requerimientos ecológicos un poco distintos a los que tendríamos en que tendrían las especies que observamos en el presente trabajo, las cuales pues no superan los 1.550 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, si comparamos con otras especies de los bosques húmedos tropicales, como Penelope yacuaco, Tebor reporta que tiene abundancias de 2 individuos por kilómetro cuadrado, haciendo que las densidades que nosotros reportamos en este trabajo sean considerablemente más altas. Específicamente para Penelope purpurascens, Bauer en el 2008 estima un rango de densidad poblacional de edad de los 456 individuos a los 28,29 individuos por kilómetro cuadrado en la concesión forestal de Uxactún y en el Parque Nacional Mirador Río Azul en Guatemala, donde determina que este rango de densidad puede estar influenciado por un gradiente de caza, es decir, que las donde existen menores densidades de individuos es donde las presiones de caza son más fuertes. Teniendo en cuenta esta información y el dato de densidad estimado para Penelope purpurascens, encontramos que esta estaría más cerca a lo que sería o que fue encontrada en un sitio donde las presiones de caza son menores. Para Penelope orthoni no se han realizado trabajos que impliquen el cálculo de la densidad poblacional. Sin embargo, algunos autores establecen que en sitios donde no existen presiones de caza, estas pueden llegar a adquirir densidades altas. Para Ramphastos ambiguus, si comparamos el estimado de densidad con otras estimados que se han determinado para especies del mismo género como Ramphastos bicolorus o Ramphastos vitellinus, que tienen densidades de 3,23 y 2,81 individuos por kilómetro cuadrado respectivamente, o inclusive si los comparamos con otras especies de otro género como son el género Andillina, Andillana hipoglauca, Andillana nigrorostris, que tienen densidades que van desde los 4,6 a los 15,4 individuos por kilómetro cuadrado, la densidad que nosotros reportamos es supremamente alta. Esto pues nos hace pensar que en el ambiente pueden existir unas características particulares que requerirían más atención, que pueden permitir estas densidades tan altas. Para Ramphastos brevis, pues debido a que se observó un único clúster de 5 individuos, o sea, fue una única observación, la información que podamos sacar de esto es muy poco confiable, por lo tanto, pues nos sugeriríamos no utilizar el cálculo de la densidad poblacional para esta especie como un referente. Otro de los aspectos ecológicos que quisimos evaluar fue el uso del hábitat como tal. Aquí presentamos concretamente lo que fue el uso de las familias vegetales. Encontramos que por lo menos Penelope orthoni se encontró asociado a 3 familias vegetales: Arecacia, Moracia y Verbenacia, mientras se alimentaba únicamente de la familia Arecacia y Moracia, y Verbenacia fue utilizada principalmente como sitio de percha. Penelope purpurascens estuvo asociado a la familia Arecacia, a la familia Melastomataceae, a la familia Myrtaceae y a la familia Sapindaceae, de la cual se alimentó exclusivamente de la familia Melastomataceae y en mayor proporción de la familia Sapindaceae.
Ramphasus brevis, la única observación que se realizó fue hecha sobre un árbol muerto, en el cual realizaba actividades que incluían la vocalización y la manutención. Por último, Ramphasus ambiguus se encontró asociado a casi todas las familias vegetales: Anacardiaceae, Arecaceae, Lesitidaceae, Moraceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Urticaceae y también en árboles muertos. Y también tuvo un mayor rango de familias vegetales usadas para la alimentación. Encontramos que se alimentaba de familias como Arecaceae, Lesitidaceae, Moraceae, Myristicaceae y Urticaceae. Los árboles muertos, como en los que encontramos a las dos especies de la familia Ramphastidae, son de gran importancia ya que pueden proveer cavidades para la anidación para estos. También encontramos que, aunque la familia Arecaceae presentó varias asociaciones con las 3 de las 4 especies de aves observadas, la cantidad de individuos presentes en estas fueron muy pocos. Es probable que solamente una pequeña proporción de especies de esta familia puedan servir como sustento para las especies de aves observadas. Por otro lado, la familia Myristicaceae y Moraceae, que presentaron índices de valores de importancia más bajos, presentaron altas asociaciones de aves. Esto es posiblemente debido a que, por ejemplo, algunos autores han considerado que algunas especies de la familia Myristicaceae, como por ejemplo las del género Virola, presentan características ornitófilas, como son un arilo rojo brillante o de colores brillantes, que no poseen olor, poseen una dehiscencia temprana, además de ser fáciles de arrancar. También han encontrado que especies como Ramphasus vitellinus utilizan comúnmente a la familia Moraceae como fuente de alimento. Acá tenemos una especie del género Ficus, la cual fue ampliamente usada, especialmente por Ramphasus ambiguus, y también se encontró un individuo de Penelope ortoni alimentándose de esta especie. El hecho de que la familia Sapindaceae posea altos valores nutricionales, como son altos contenidos de grasa, proteínas y carbohidratos, podría ayudar a explicar por qué especies como Penelope purpuracea se encuentran alimentándose o estrechamente relacionadas con esta familia. Por otro lado, la familia Urticaceae, específicamente el género Cecropia, son consumidos por una gran variedad de aves, de vertebrados, y se encuentran principalmente en bosques secundarios o que se encuentran en regeneración. Y al tener una producción de frutos asincrónica, tiene la gran ventaja que permite la alimentación en varios periodos del año. Varios autores han descrito que algunas especies de tucanes pueden complementar su dieta con huevos de vertebrados y polluelos de otras especies de aves. Sin embargo, nosotros no tuvimos registro de este importante comportamiento. Pero algunos autores, como muy colaboradores, sí han determinado que la especie de Ramphasus brevis específicamente puede alimentarse de nidos de otras especies de aves, como lo son los tiranios. Otro de los aspectos que quisimos evaluar respecto al uso de hábitat fue cómo se estaban ubicando las especies de aves observadas en los diferentes estratos arbóreos del bosque. Para estas tres especies, Penelope ortoni, Penelope purpurascens y Ramphasus ambiguus, encontramos que puede existir una dependencia de la altura de percha por la altura del árbol, sustentados acá por esos valores de R cuadrado, los cuales todos fueron superiores al punto 8. Esto es posible que se deba a que la oferta de recursos, como por ejemplo cobertura por parte del follaje, frutos, sitios de percha y refugio, pueden estar principalmente en la parte del dosel, y entre más alta sea la especie vegetal, pues a mayor altura se va a encontrar el recurso que están buscando las aves. Ramphasus brevis no realizamos este análisis debido a que la observación que se hizo de esta especie corresponde a un único árbol. También encontramos que para las especies de Penelope purpurascens, Ramphasus brevis y Ramphasus ambiguus existe una preferencia de hábitat por el estrato arbóreo inferior. Sin embargo, para Penelope ortoni, el estrato en el que mayor se encontró fue el estrato subarbóreo.
En el trabajo realizado por Bowen en el 2008, encontró que más del 80% de las observaciones que hizo sobre Penélope purpurascens estuvieron en alturas similares a las reportadas en el presente trabajo. Por otro lado, Penélope ortoni ha sido descrita como un ave que es más flexible en su ubicación en los diferentes estratos vegetales. Se ha encontrado, por ejemplo, alimentándose a nivel del suelo. También se ha visto que utiliza los estratos medios o donde hay mayor cobertura del dosel por para esconderse de algunos depredadores como aves de presas, y también se ha encontrado alimentándose de los estratos altos y realizando actividades como percha o vocalización. La familia Ramphastia, por el contrario, es más bien considerada un ave que se está asociado prácticamente solo al dosel del bosque. Sin embargo, autores como Moya y colaboradores han descrito que Ramphastus brevis se puede alimentar de diferentes estratos arbóreos ayudado de su gran pico, que le permite una gran habilidad a la hora de comer frutos. Otros aspectos que quisimos evaluar sobre el uso de hábitats de las especies de aves observadas fue qué DAP y qué cobertura vegetal en promedio tenían las especies vegetales que estaban siendo usadas por estas. Encontramos entonces que, exceptuando Ramphastus brevis, pues por haberse encontrado en un árbol muerto, que utilizaron árboles con una cobertura del dosel o arbórea mayores al 80%. En general podemos encontrar que los altos valores de riqueza y abundancia de las aves suelen estar asociados con altos valores de DAP y cobertura vegetal encontrados en hábitats heterogéneos. Además que pues altos DAP y altas coberturas vegetales también pueden indicar madurez de las especies vegetales en donde se encuentran. Otros aspectos ecológicos que evaluamos fue qué porcentaje del tiempo de observación de las aves que registramos eran invertidos en las distintas categorías de actividades que nosotros establecimos. Para esto se tuvieron 639,5 minutos de observación por las 4 especies distribuidas de la siguiente manera. Para Penélope ortoni se obtuvieron 52 minutos de observación acumulados, para Penélope purpurascens 40,2 minutos, para Ramphastus ambiguus 472 minutos y para Ramphastus brevis 15 minutos de observación. Algunos autores han determinado que las actividades que más realizan las especies de la familia Crassidae es la manutención, específicamente el acicalamiento de su plumaje. Este dato es concordante con lo observado para Penélope ortoni, ya que el 70% de las actividades que se registraron de esta especie estuvieron asociadas a la manutención. Sin embargo, para Penélope purpurascens esto no fue así. La actividad que más se encontró realizando fue la de alimentación y seguida también por la vocalización. La, Creemos que esta vocalización o este tiempo que invierte en la vocalización está influenciado por una particularidad de su comportamiento, y era la poca tolerancia a los observadores. Nosotros cuando estábamos haciendo los recorridos casi siempre ubicamos esta especie, era por las vocalizaciones de alarma, inclusive antes de que nosotros pues lográramos poder observarlas. Eso también hizo que el tiempo de observación para esta especie en particular fuera más corto eh, por individuo que para las otras especies. Por lo menos acá tenemos que para Penélope purpurascens que tuvimos 13 observaciones, tuvo un tiempo total acumulado de 40,2 minutos, tras que para Penélope ortoni, de la cual se observaron 55 individuos, se obtuvo 52 minutos de observación. La alimentación fue la actividad más realizada también por la especie de Ramphastus ambiguus. Esto posiblemente debido a que en las épocas en que nosotros estuvimos muestreando, muchas especies de las cuales se alimentaba se encontraban con frutos, como era el caso de especies de la familia Urticacea, como las cecropias, de la familia Myristicacea y de la familia Moracia. Eh, por ejemplo, la familia Moracia tuvo también eh, gran cantidad de frutos asociados en los meses hacia finales del mes de enero e inicios del mes de febrero. La otra actividad que siempre estuvo presente en las observaciones de Ramphastus de las dos especies fue la vocalización. Es debido a que siempre que los encontramos en grupos, algunos de los individuos se encontraban haciendo actividades como alimentación, percha o generar manutención, y uno o dos de los individuos que se encontraban en estos grupos
siempre se dedicaban a la vocalización. Ese también fue el caso pues, de Ramphasus brevis, donde estamos hablando de que 4 de los 5 individuos observados estaban en actividades de percha y uno de los individuos, el que se encontraba ubicado en la parte más alta del árbol, se encontraba realizando actividades de vocalización. Por último, acá encontramos el etograma para las 4 especies. Y acá podemos observar cómo está distribuida las diferentes actividades a lo largo del día. Inicialmente para las 12 especies de la familia Crassidae, las mayores actividades estuvieron en horas de la mañana. Como podemos ver acá agrupados, todas las actividades fueron realizadas antes del mediodía, exceptuando para Penelope purpuracis, en la cual se obtuvieron un registro, 2 individuos concretamente, a las 2 de la tarde haciendo actividades de percha. Quiero resaltar que en el árbol donde se encontraban perchando se encontraba cerca de unos árboles de la familia Sapindaceae del cual se encontraban alimentándose. Para Ramphasus brevis, por otro lado, al tener una única observación, es poco lo que podemos concluir acerca de cómo distribuye sus actividades a lo largo del día. Ramphasus ambiguus, al ser la especie que presenta mayor cantidad de observaciones, pues presenta el claro patrón de actividad de una ave diurna, con alta actividad en horas de la mañana y también hacia finales de horas de la tarde. Aunque también se registraron actividades especialmente asociadas a la manutención y vocalización hacia horas cercanas al mediodía. Pues este patrón de las aves diurnas, en el cual presenta mayor actividad en horas de la mañana y la tarde, está asociado en la mañana al restablecimiento de la energía gastada en la noche o recuperación del ayuno, mientras que en la noche pues constituye como una reserva de energía que puede ser usada para escapar de depredadores que las pueden atacar durante horas de la noche. Bueno, ya para ir concluyendo, debido a la importancia de estas aves frugívoras y considerando el nivel de amenaza de algunas de las especies observadas, pues es necesario destacar el papel que está jugando la Reserva Natural San Pedro en la conservación de estas aves. Específicamente para Penelope ortoni, pues al no conocerse ningún estimado de densidad, el resultado que se está reportando en este trabajo ayudaría a mejorar los criterios que son tenidos en cuenta para establecer en qué nivel de riesgo se encuentra esta especie de ave, principalmente pues, a nivel nacional. También tenemos que el conocimiento pues, de las especies vegetales que están siendo usadas por las aves, aparte de pues, aportar al conocimiento de su historia natural, también nos permiten ver que su estrecha relación no está determinada tanto por la representatividad ecológica de algunas familias vegetales en la zona, sino a las características que puedan presentar sus frutos. Y esto pues consideramos que debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer planes de manejos para la conservación. De las especies que nosotros observamos, creemos que Ramphasus ambiguus es la mejor dispersora de semillas, no solo por la característica de que come frutos más grandes, sino porque se encontró asociada a una mayor cantidad de frutos o de familias vegetales. Y por último, podemos decir que en general la pérdida de cualquiera de estas especies en los ecosistemas podría generar impactos negativos en él, pues perdiéndose como importantes agentes dispersores. Por último, queremos hacer unas recomendaciones que permitan seguir las líneas de investigaciones en estos temas. El primero de ellos es aumentar el tiempo de muestreo. El hecho de aumentar el tiempo de muestreo también contribuiría a generar más datos y hacer que los estimados de densidad poblacional sean más eficientes y establecer mejores observaciones sobre uso de hábitat y preferencia de hábitat. Eh, Queremos también incluir censos auditivos, o lo sugerimos, ya que específicamente, o pues quiero traer aquí el caso de de Ramphasus brevis, el cual, aunque solamente se tuvieron 5 observaciones, pero a lo largo de las salidas, especialmente en los 2 últimos meses, escuchamos muchos los registros, escuchamos mucho sus vocalizaciones. Sin embargo, pues no pudimos establecer su ubicación y pues con el sonido tampoco pudimos determinar su distancia, pero pues sabemos que eso es algo posible y que puede complementar de una manera muy importante las estimados de densidad poblacional. Y también pues queremos ampliar la zona de estudio, no queremos que esto se quede en la reserva San Pedro, a pesar de que es un sitio muy importante para esas especies, pues debido a que la poca intervención humana que presenta.
Sabemos que algunas de estas especies pueden tener territorios bastante grandes y que podemos estar excluyendo información que puede ser incluida y así es muy importante pues que es muy importante para el conocimiento de estas especies, de la biología de estas especies. Bueno, hay muchas personas a las que quiero agradecer, principalmente a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mi tío y a mi novia, Paula Romero, ya que sin su constante apoyo durante todos estos años esto no hubiera sido posible, a mis directores por haber depositado tanta confianza en mí y por su constante guía a lo largo de la realización de este trabajo, a toda la comunidad de San Pedro, incluyendo a la familia Estupiñán y a todo el personal del Hotel Maguire, pues por permitirnos y facilitarnos la entrada a la reserva, al profesor Oscar Murillo por sus invariables consejos a la hora de calcular la densidad poblacional para las especies de este trabajo, al biólogo Mario Garcés por facilitarnos alguna información sobre densidades poblacionales del género de la familia Ramphastidae y por su ayuda en la elaboración de la metodología. Ana Isabel Vázquez y Luis Ángel Saldaña, los botánicos que me ayudaron a realizar la parte de caracterización vegetal. A Andrés Altubada, Sebastián Giralda, Sacha Velasco, José Omar Ortiz, por su acompañamiento en las campañas de muestreo. Y por último, a Paula Romero y a Natalia Rivera, eh, por su ayuda en la edición y redacción del documento final. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.